Bienvenidos a la primera sesión del taller sobre meditación con inteligencia espiritual. Esto pues lo hemos preparado para el grupo del conversatorio y para aquellos de afuera que se inscribieron, pero no sabemos si vamos a poder hacerlo. Puse la fecha octubre porque en realidad ya mañana ya es octubre. ¿Ok? Entonces, el primer módulo habla sobre la visualización mental para la meditación. ¿Están todos asistiendo a lo que estoy presentando o hay algún problema? ¿Todo bien conmigo? Todo bien, sí, muy bien, muy bien. Entonces, esto va a ser el tema de hoy hasta las 4:30 o a la hora que termine, ¿ok? La visualización mental para la meditación. Quiero decirles que hay una película que ya yo les había hablado y que creo que hasta Julián me dijo, ya la encontré. Se llama What the Bleep Do We Know? ¿Qué rayos sabemos? En esa película, y ahí en pantalla está el enlace, hay unos personajes que se llaman Joe Dispenza, Candace Pert, Fred Alan Wolf, Amit Goswami y J.Z. Knight. Ellos en ese video nos ayudan a comprender la visualización mental. Esta se hace entonces creando una realidad con nosotros mismos, con el simbre. No es obligatorio que lo puedan hacer ustedes con el enlace, pero si lo hacen mucho mejor, ¿ok? Porque la visualización yo la conocí primero como el método Silva de control mental, y ellos en esta película la han adaptado a un conocimiento de física cuántica, lo cual es mucho más moderno y bueno, sería muy bueno que ustedes pudieran acceder a esa película, pero si no, no es obligatorio, ¿correcto? Voy a pasar a la siguiente lámina. Entonces, ya viendo que hay una posibilidad de crear dentro de la conciencia una realidad dentro de nuestra conciencia para poder visualizar mentalmente lo que querramos hacer. Entonces vamos a pasar a la primera metodología, que es esencial. Vamos a ver este cuadro que es en realidad inédito para el mundo. Es un cuadro hecho por inteligencia espiritual en el cual se explica el proceso que hay entre el cerebro y la mente. Sabemos que la mente es una capacidad que tiene el espíritu y la conciencia es un estado de la mente. Entonces, en realidad, la conciencia también la produce el espíritu. Muy bien, entonces, de acuerdo con el punterito, estamos viendo, empezando el cuadro con un hecho o suceso cualquiera de nuestra realidad real que podemos tener alrededor nuestro. Esta realidad la capta los 5 sentidos. Se podría llamar la sensación, puede ser una
captación visual, auditiva, olfativa, gustativa o de tacto. Esta captación la hace el cuerpo y manda a través del sistema nervioso periférico al sistema nervioso central. En este cuadrito, la percepción se hace dentro del cerebro, por eso se llama percepción sináptica. Y dentro del cerebro hay unos circuitos de neuronas. Entonces hemos llamado circuitos neuronales gestálicos, o también en algunos casos lo hemos llamado circuitos neuronales sinérgicos. La diferencia entre gestal y sinergia es que gestal es lo mismo que sinergia, pero en inglés, y sinergia en español. Aquí pues el cuadro, cuando yo lo hice, no había la palabra sinergia, lo puse circuito neuronal gestálico. Estos circuitos son uniones de las diferentes neuronas que se organizan para poder hacer diferentes cosas. Por ejemplo, hay unos circuitos que hacen percepción, hay otros circuitos que hacen memoria implícita, sin significado. Hay otros circuitos que hacen motricidad, que mueven a través de los nervios, mueven los músculos del cuerpo. Y dentro de los circuitos de memoria están las memorias espejo, que algún momento alguien de ustedes preguntó. Ok, entonces, esta percepción sináptica se hace a través de un grupo de circuitos neuronales sinérgicos o gestálicos que ya existen en el cerebro y que tienen alguna relación con la parte neurolingüística y la parte hormonal. La parte neurolingüística se hace a través de las zonas parietales del cerebro donde las CNS o CNGs están y se llaman las partes de Broca y de Wernicke. El uno es para el habla y el otro para la escritura y la lectura. Y a partir de la parte neurolingüística se puede estimular las hormonas. Las hormonas empiezan su estímulo en la parte central del cerebro, en donde está la glándula pituitaria. Esta glándula, que también se llama hipófisis, tiene dos partes, la neurohipófisis, y básicamente es la que nos sirve más para, en este caso, de la meditación. Muy bien, entonces pasamos de la percepción, que es el primer parte del proceso, a la codificación magnética. El cerebro emite campos magnéticos pulsantes a través de otra organela muy compleja que está encima de la pituitaria o hipófisis, y esa parte se llama tálamo. Bueno, la pituitaria en realidad está íntimamente conectado con el tálamo, pero es el tálamo el que emite campos magnéticos, cada frecuencia que va desde 3 campos por segundo hasta más de 80 campos por segundo. Entonces, de acuerdo con eso, más adelante vamos a ver que 3 por segundo es cuando uno está en estado de coma.
6 por segundo es cuando uno está más o menos en estado de sueño, y por ahí 12 por segundo es cuando uno está en el estado alfa. Pues cuando digo estos números son aproximados, no son la media del rango en que están. Entonces, cuando uno está en estado alfa, es un estado semiconsciente, es el mejor estado para que el simbre trabaje, le quite el control de la pantalla al ego y produzca lo que el simbre quiere hacer, en este caso, que es el estado de meditación. Porque si la frecuencia de los campos magnéticos sube hasta más de 20 ciclos por segundo, entonces los campos magnéticos ya son estado beta. Y cuando uno está en estado beta, ya está en alerta y tiene muchísima conexión sináptica con la percepción de lo que pasa alrededor nuestro, y el ego entra automáticamente a recibir todo esto y no permite que uno pueda estar en estado meditativo. Tenemos que estar en lo posible en el estado alfa, que es el estado ideal, y es básicamente donde el simbre puede hacer la meditación. En el estado de alerta, que es el estado beta, la frecuencia de 20 ciclos, cuando hay una gran excitación, puede llegar hasta 80 ciclos por segundo. El promedio normal es de 40 ciclos por segundo, que es, por ejemplo, en donde estoy yo ahora hablando. ¿Está claro? Bueno, sí. Si hay alguna pregunta. Sí, señor. Bueno, entonces de aquí, los campos magnéticos del tálamo se cargan de una información que viene de la percepción de lo que ha captado la CNS o CNS. Esta percepción carga el campo magnético. Es algo similar a lo que pasa con los campos magnéticos que emite una estación de televisión. Vamos a suponer Caracol. Caracol en cierta hora del día de pronto no está emitiendo nada, entonces los campos magnéticos son vacíos. Pero si las 24 horas Caracol contiene una cantidad de información audiovisual, esa información explica básicamente que está cargada de información el campo magnético de Caracol. Lo mismo pasa con el tálamo. Los campos magnéticos del tálamo se cargan de información. En este caso, se cargan de información que proviene de la percepción de las CNGs. Entonces, con esta información que los campos magnéticos ya tienen, se realiza un proceso de resonancia armónica. Resonancia armónica que llega del espacio-tiempo físico, en el límite que es la vibración magnética, al espacio-tiempo metafísico, que ya estoy aquí señalando con el puntero. En este punto donde hay ya percepción de las estructuras básicas de conciencia, ya estamos hablando del espíritu. El espíritu está conformado por estructuras básicas de conciencia preexistentes que están organizadas en circuitos también. Entonces, este proceso es de transferir la
información electromagnética a la información purónica, así se llaman las vibraciones que van más rápidas que la luz. Y esta información purónica la tienen las estructuras básicas de conciencia. Y entonces aquí ya la percepción mental adquiere significado en estas EBCs preexistentes y se asocian con otras existentes de memoria, memorias asociativas, lo cual hace que el significado sea más completo. Entonces, la percepción se vuelve totalmente explícita con significado y se asocia con memorias relativas, y todo esto es gracias al proceso de resonancia armónica desde los sistemas orbitales del cerebro, incluso de los sistemas límbicos, que es una zona mucho más interna del cerebro, y pasa obviamente a la parte del espíritu que contiene estructuras básicas de conciencia. ¿Está claro hasta allí? Bueno, entonces, una vez que se ha percibido con significado dentro del espíritu, esto automáticamente el proceso continúa hacia una creación inteligente de todo lo que se acaba de percibir. Y esta creación inteligente crea nuevas emociones en estructuras básicas de conciencia, y también estas nuevas emociones están conectadas con nuevas ideas, nuevas concepciones, que a su vez ambas producen nuevas decisiones y producen nueva memoria. Y entonces, a partir de allí, todo esto puede servir para desbloquear algunas anomalías en la conciencia que no sabíamos que acabamos de conocer a través de la nueva percepción, y nos ayuda, una vez que está desbloqueado, al crecimiento espiritual que todos tenemos que hacer todos los días. Nuestro espíritu crece en conocimientos, en emociones o sentimientos y en memorias. Es toda esta creación inteligente pasa a un estado interno de sentimientos y voluntades. Este estado interno de sentimientos y voluntades hace que se tome una decisión dentro del espíritu, dentro de la mente del espíritu. Y eso básicamente consiste en reprimir alguna cosa, convertir alguna cosa o explotar y sacar hacia afuera la energía de alguna cosa. O sea, hay tres opciones de sentimientos y voluntades que se deciden. La primera es no hacer nada, la segunda es convertir eso en otra cosa, y la tercera es desfogar lo que está decidido. Entonces, dentro de esta situación se pasa ya a la conciencia. La mente activa el estado de la conciencia, que emite un pensamiento de las estructuras básicas de conciencia, dirigiéndolas a los circuitos neuronales sinérgicos o gestálicos del cerebro. Esto es lo que hace la conciencia. Entonces, la conciencia, que tiene significados en sus EBCs, manda una nueva codificación sin significado explícito a los circuitos del cerebro
que contienen significado implícito, o sea, no tienen en realidad una verdadera conocimiento de lo que nosotros llamamos significancia. Pero funciona, es la codificación que el cerebro necesita, que va por resonancia armónica del estado de espacio-tiempo superior a la velocidad de la luz al estado del espacio-tiempo que estoy señalando con el puntero, que es la parte magnética, o sea, allí el tálamo recibe a través de sus nuevos campos magnéticos que está produciendo, está recibiendo una codificación que la recibe de la conciencia espiritual, y esta codificación se llega a convertir en información implícita que va a inducir la electroquímica de las neuronas. Esta inducción se llama sináptica. Entonces, de los campos magnéticos del tálamo que contienen información, se pasa a los circuitos neurológicos o de la parte del cerebro que se llaman circuitos motrices. Estos circuitos motrices van a recibir la orden. Esta orden puede ser, de acuerdo con lo que vimos, de reprimir, de no hacer nada, de convertir o transformar algo, o de explotar y actuar. Entonces, dentro de esta orden de ideas, la recepción de la orden produce dentro del sistema nervioso periférico la emisión de una orden motriz al sistema muscular, y a través de los músculos del cuerpo, de las cuerdas vocales, de la boca, podemos hablar, o podemos en cualquier caso hacer uso de los brazos, de las piernas y de todo el cuerpo para hacer una acción o una emisión del cuerpo o del lenguaje. Esta acción que hace el cuerpo termina en una obra o una realización en el entorno que nos rodea, que puede incluir personas como ustedes, o puede incluir cosas o animales o plantas o lo que fuera. Entonces, no sé si me han entendido, esto sale desde un hecho o suceso que se capta, y esta sensación se percibe, y esto se codifica, y después de la codificación magnética se percibe de una manera espiritual dentro de la mente, y este paso es por resonancia armónica. Resonancia armónica quiere decir de que hay vibraciones magnéticas que entran en conexión con vibraciones más rápidas que la luz, que son múltiplos de esa vibración magnética. Y estos múltiplos exactos van a permitir que se reciba y se convierta en información explícita, la cual crea algo inteligentemente y se forma un estado interno de sentimientos y de voluntades que conducen a una decisión que a su vez se vuelve consciente. La conciencia emite un pensamiento. Aquí, en esta parte, la conciencia actúa entre las estructuras básicas de conciencia y los circuitos neuronales, y aquí es donde
está la pantalla de la conciencia. Esta pantalla de la conciencia normalmente la maneja el ego, pero el simbre puede pedirle al ego que se desplace y el simbre toma posesión de la pantalla de la conciencia. De manera que es así como funciona el sistema ego-simbre. Y así es como, ya sea el ego o ya sea el simbre, le da la orden al cerebro. Y aquí el cerebro lo recibe en campos magnéticos del tálamo, en campos nuevos que se cargan de información que a su vez se traducen en una serie de reacciones electroquímicas de los circuitos neurológicos motrices que a su vez emiten una orden al sistema muscular a través de los nervios periféricos del cuerpo, y a través de eso es que los músculos del cuerpo actúan, ya sea para hablar, para escribir, para hacer lo que tengan que hacer, trabajar, y el resultado es una obra o realización. Bueno, ok. Entonces, miren, si ya me entendieron el proceso general de entre un hecho hasta pasar del cerebro al espíritu y del espíritu de la mente a la conciencia y de la conciencia nuevamente al cerebro y el del cerebro al cuerpo y del cuerpo a una obra o realización. Hasta allí es todo lo que he hecho. Entonces ahora quiero referirme a este cuadro que está en puntos azules. Dice una preoptimización de las estructuras básicas de conciencia asociativos y fijación de anclas por visualización en programación neurolingüística o por meditación con visualización, que son diferentes tipos de procesos que se pueden lograr a través de la meditación. Este proceso nosotros lo podemos hacer y lo van a aprender ustedes a hacer dentro de aquí, de este cuadro. Por eso hay una flechita aquí que sale y que llega a este cuadro. Entonces aquí hay algunas EBCs asociativas que ya hemos previamente aprendido a crear, y de eso se trata el taller. Y una vez que ya están estas ideas de lo que son modelos mentales, fijación de anclas por visualización, y comienza el proceso de meditación en donde cada modelo mental tiene un nombre que vamos a llamarlo mantra, y vamos a evocar el mantra en cada respiración. Este proceso ya es un proceso activo que se basa en aquellos EBCs asociativos que hemos creado aquí en la mente que recibe las informaciones. Entonces, esto ayuda a que la percepción que está aquí, miren cómo hago el recorrido, la percepción se vuelva percepción tipo simbre. La percepción se vuelve una percepción que el simbre va a mejorar su calidad perceptiva y va a ayudar a que la codificación magnética sea libre de interferencias. ¿Quién causa las interferencias? La loca de la casa. ¿Quién es la loca de la casa? El ego. El ego interfiere. Entonces vamos a tratar de que la percepción se purifique, ojalá sin interferencias del ego, para que todo esto lo maneje el simbre y podamos hacer verdaderamente una meditación
como debe ser todo este proceso que estoy recorriendo. Y a partir de aquí, nuevamente el cerebro toma control, ya en este caso, de motricidad, para que podamos con el cuerpo actuar, hablar o escribir y hacer una obra o una realización. ¿Está claro? Correcto. A ver, denme un comprendido. Sí, señor. Sí, sí, Okay, está claro. Bien. Sí, Espero señor. que lo hayan entendido. Okay. Bueno, Adelante. entonces seguimos. Seguimos entonces, después de haber hecho la comprensión del cuadro, que para mí es muy importante. Y como dije, es un cuadro inédito. Nadie, absolutamente nadie que yo conozca, lo ha hecho. Esto es producto de inteligencia espiritual. Miren todo lo que tenemos para exportarle al mundo. Y son ustedes los que me van a ayudar en la exportación de este conocimiento. Muy bien. La conciencia como expresión lúcida de las llamadas submentes, porque son parte de la mente. La primera submente que vamos a familiarizarnos es la psicológica del ego y la otra es la psicológica del simbre. Son submentes del sistema ego-simbre. Entonces, esta expresión lúcida de la conciencia se forma una vez que la submente psicológica del ego ha procesado aún las más mínimas percepciones del cerebro y del símbolo. Este proceso incide en las estructuras adaptables de los circuitos neurológicos sinérgicos y de las estructuras básicas de conciencia. Esto es cerebro y esto es espíritu. Y guardan efectos potenciales a largo plazo de procesos previos adquiribles por meditación, visualización y programación neurolingüística. O sea que estamos hablando básicamente de meditación. Obviamente, sin meditación también sucede un proceso, pero manejado normalmente por el ego. Aquí lo estamos manejando por el simbre, ¿ok? Muy bien. Estas percepciones que se pueden llamar subpercepciones cerebrales por asociación atraen memorias mentales de conocimiento o de emociones que permiten generar las percepciones ya con significado explícito en las estructuras básicas de conciencia. Los pensamientos se generan en la mente psicoespiritual sin ayuda de más percepciones. Es decir, los pensamientos se pueden volver abstractos, pero que requieren interactuar con la parte cerebral neurolingüística de los circuitos neuronales o también con la parte emocional. ¿Está claro? Sí. Además, bueno, aquí había una pestañita que yo tenía que me tapaba esta parte. Además de la parte neurolingüística y emocional, también actúan los circuitos neuronales con la parte hormonal, que es bien importante. Y es allí donde, actuando con la parte hormonal, los grandes expertos en meditación pueden manejar el frío, el calor, el hambre, el sueño, y nosotros también podemos aprender a hacerlo. Ok, entonces, hasta aquí este cuadrito creo que lo han entendido. La visualización es una herramienta
en forma de oración que nosotros hacemos para representar voluntariamente algunas escenas mentales que hemos llamado MM, o sea, modelo mental, que es como crear un cortometraje de algo que queremos meter en la visualización, que tiene propósitos predefinidos de mejorar nuestra propia percepción y o nuestra propia realización bajo las leyes físicas y espirituales del Creador. Porque pues ¿quién creó las leyes? Solamente el Creador universal puede haberle hecho las leyes físicas y también las espirituales. Miren que aquí también esto es bien importante porque las religiones se quedaron un poquito mochas en cuanto a el paralelismo profundo que hoy en día la ciencia le ha dado a las leyes físicas y no ha podido hacer una contraparte en las leyes espirituales. La religión cristiana se quedó en los 10 mandamientos y en unos mandatos dispersos que hizo Jesús en el Nuevo Testamento, pero que no tienen la envergadura universal de leyes. Por eso, el esfuerzo que hemos hecho en inteligencia espiritual de deducir cuáles son las leyes espirituales que le hacen paralelo a las leyes físicas es muy, pero muy importante, porque ninguna religión lo ha hecho. Y por esa razón es que hay tanto relativismo ético, porque el relativismo ético es por la ausencia de una ética absoluta. ¿Y cuál es la ética absoluta? La que viene del Creador. La ética absoluta tiene leyes físicas y tiene leyes espirituales. Por eso nosotros lo que hemos hecho es completar el rompecabezas. Muy bien. De todas las actividades, mente-cerebro, el pensamiento visual es el que más utiliza circuitos neurológicos y estructuras básicas de conciencia. De allí su mayor fuerza y versatilidad sobre los demás sentidos sensoriales. O sea que el sentido reina por naturaleza es la vista. Es mucho más importante que el oído o los oídos, y obviamente más que el olfato y más que el gusto, y hasta cierto punto más útil que el tacto inclusive, pero todos 5 son muy importantes. El repetir sistemáticamente por días o semanas nuevas informaciones de las visualizaciones estimulan el aprendizaje con H intermedia, que quiere decir aprender e interiorizar. En el simbre, el desarrollo de nuevas estructuras básicas de conciencia. ¿Por qué digo esto? Porque el ego normalmente no interioriza. El ego intelectualiza lo que aprende, lo vuelve conocimiento intelectual. El simbre lo que aprende lo interioriza y actúa en consecuencia para siempre. Se vuelve parte del resimbre. Por eso es la diferencia entre intelectualización y interiorización. Entonces así vamos a hacer que el simbre actúe a través de la visualización. Hasta allí creo que ustedes me han entendido. Una nueva estructura básica de conciencia hace que se haga
un cambio de otra existente para mejor, ojalá. También se puede bloquear. ¿Cómo se bloquea? Cuando el ego actúa y causa destrozos dentro del sistema ego-sim. Y así es como, si no hay bloqueos, esta nueva creación de estructuras básicas de conciencia desarrolla el correspondiente nuevo circuito neurológico. Y este nuevo circuito neurológico se logra a través de un fenómeno que ya la neurociencia reconoce y está empezando a experimentar, que se llama plasticidad. A través de la plasticidad es que nosotros podemos, con la meditación, corregir circuitos neurológicos y mejorarlos. Por ejemplo, recuerdo las palabras de Néstor, decía: yo soy muy intolerante. Esto es una reacción casi instintiva de un circuito neurológico, que él, a través de la meditación, utilizando modelos mentales, con su simbre, que tiene que aprender a manejarlo, va a poder, a través de la plasticidad, crear o corregir el circuito neurológico para que a su vez conecte con las estructuras básicas de conciencia correspondiente, y así circuitos del cerebro y estructuras de conciencia del espíritu van a crear una corrección funcional, y ya no va a haber una disfunción, que en este caso estamos usando como ejemplo la falta de tolerancia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la visualización nos permite disociarnos. ¿Qué quiere decir disociarse? Quiere decir separar algo que está asociado. ¿Quiénes son los que están asociados? Pues los que están asociados es el ego con el simbre. ¿Y qué cosa es disociar? Es separar el ego del simbre. ¿Ok? Hay 4 tipos de disociación. El primer tipo no es disociación, es asociación. Entonces, cuando tenemos la conciencia de asociación, el que maneja la pantalla es el ego. Y entonces así es como nosotros casi que toda la vida, yo pasé mis 50 primeros años en este estado asociado, en donde yo sentía que yo era mi ego, y yo pienso con mi ego y actúo en consecuencia con mi ego. Mi simbre estaba dormido. He venido a aprender a despertarlo después de los 50 años. Hace 30 años que vengo trabajando en ese fortalecimiento del simbre. De manera que ustedes que no han llegado todavía a la edad mía, tienen una gran ventaja. Y yo les voy a dar todo mi conocimiento para que ustedes despierten su simbre, lo fortalezcan y ojalá logren madurarlo mejor de lo que yo he hecho. La primera forma de disociación es cuando yo pienso que tengo un ego y no soy un ego, y prescindo de él en la pantalla de la conciencia, cuando el simbre trasciende el pensar y puede hacer algo solamente pensando, no estoy actuando. El simbre no actúa, solamente usa la pantalla de la conciencia para pensar.
La segunda disociación es que ya yo soy simbre y entonces sería la especie de lo que Freud llamaba el alter ego en segunda persona. Y como simbre visualizo a mi ego. Miren, yo puedo ver a mi propio ego, ver en el sentido de programación neurolingüística. Veo a mi ego al frente mío y observo cómo piensa y cómo actúa. O sea que es la primera forma de disociación. El simbre toma control de la pantalla y puede ver cómo es que el ego ha hecho cosas, cómo el ego está haciendo o pensando y actuando. Recuerdo mucho las palabras de Eulogio que decía: yo quiero aprender a que el simbre maneje el ego porque yo hasta ahora he hecho cosas con mi ego que no me gustaron y que no sé cómo es que puedo hacer ese cambio. Pues esta segunda disociación me va a ayudar a ese cambio. La tercera forma de disociación es la otra que vamos a aprender a través de la meditación de seguimiento, pero con inteligencia espiritual. O sea, aplicando visualización, modelos mentales y por último aplicando programación neurolingüística. Todo eso vamos a hacerlo en la meditación. Y esta forma de disociación es la tercera. El simbre visualiza dos egos, uno disfuncional y el otro reprogramado para ser funcional. ¿Está claro? Son dos cortometrajes. El cortometraje del ego haciendo siempre cosas malas y el otro que ya es el ego bueno que se ha reprogramado y que queremos crear por plasticidad neurológica un nuevo circuito tanto en el cerebro como en la mente del espíritu, para que se vuelva funcional el ego. Acordémonos que el ego también es parte del espíritu mientras estamos encarnados. Mientras estamos encarnados, el sistema ego-simbre funciona dentro del espíritu. Cuando ya el cuerpo se muere, entonces el ego queda sin oficio y no tarda en disolverse. Mientras está sin disolverse, el ego que conforma con el simbre el alma desencarnada se vuelve una alma en pena. Pero cuando ya llega el momento, el ego se disuelve y ya queda el simbre solito que es la esencia del espíritu. Este simbre solito se vuelve después el sujeto de un juicio evaluativo y que da origen a un diseño preencarnatorio por parte de arquitectos divinos, y de acuerdo con eso se le asigna como precursor espiritual un nuevo cuerpo, hasta que rompamos la rueda encarnativa de ciclos en ciclos, donde con karmas de dolor y de amor podamos aprender a desbloquearnos y a crecer espiritualmente hasta llegar a cierto grado de perfección que se llama la santidad. Allí ya no reencarnamos más. Allí el simbre se vuelve parte del simbre de un nuevo ángel, por decir algo. ¿Está claro? Esta es la tercera disociación, en donde vamos a visualizar entonces dos cortometrajes, uno del ego disfuncional y el otro reprogramado, que vamos a inducir para que por plasticidad se vuelva funcional.
Cuando ya ustedes logren, que yo todavía no lo he logrado sino a raticos, la cuarta disociación no es una forma muy fácil. El simple visualiza que se integra con la mente infinita del todo. No quisiera decir que esto todo el mundo lo va a lograr. ¿Por qué? Porque depende del grado de madurez del simbre de cada quien. Un simbre promedio dentro de la sociedad nunca va a llegar a este grado de disociación para integrarse con la mente infinita del todo. Porque nosotros mismos, hasta con un grado muy maduro, casi que de santo, esta disociación no es duradera. Puede ser momentos de éxtasis que le llaman los religiosos cristianos, y son momentos muy frugales que se llaman nirvana o nivel cero o nirot. Esos momentos en realidad son momentos cumbres de una meditación, pero que muy rara vez sirven sino para iluminarnos de una manera muy fugaz. Y después de eso, la iluminación post-meditativamente puede servir para algo, que es lo que han hecho los grandes prohombres de la humanidad. Se iluminaron a través de esta cuarta forma de disociación, que yo creo que ninguno de nosotros podría hacer a no ser que madure lo suficiente. Yo personalmente estoy peleando para llegar allí, pero no creo que ya llegué. ¿Ok? ¿Está claro las disociaciones? La asociación primera, mi ego manejaba todo. La primera disociación, el simple se separa y reflexiona y mira al ego cómo maneja las cosas. La segunda, el simple se separa y visualiza al ego como si fuera una persona al frente, que lo observa y sabe cómo piensa y cómo actúa. Esto, por ejemplo, yo lo he logrado hacer cuando estoy post-meditativamente. Permanentemente mi simbre está alerta y controlando lo que el ego hace. En la primera, el simbre controla de una manera reflexiva, haciendo un inventario, un análisis del pasado. Pero aquí ya es en vivo y en directo. El simbre está visualizando al ego. Y en la tercera, que ya es para meditación, el simbre puede con dos cortometrajes, con dos modelos mentales, visualizar dos egos. Uno disfuncional, que es el presente, y otro del futuro reprogramado para ser funcional. ¿Está claro? Y el cuarto, pues ya es la cumbre del nirvana, del nirot, o del estado de éxtasis del cristiano. Esto se llama Nirvikalpa Samadhi y en budismo. Y este estado de tercera se puede conseguir dentro de un Savikalpa Samadhi, que es un estado cumbre de meditación del simbre, al cual yo quisiera que ustedes lleguen, aprendan a llegar, porque si no, no funciona todo. ¿Ok? ¿Está claro? Ejemplos de asociación. Me asocio con mi ego cuando pienso, siento o deseo algo para la acción o la omisión. Con mi adulto constructor, que normalmente está contaminado por un padre programador o un padre natural o un niño natural o un niño programado que tiene más energía que el adulto
Ya sabemos que el adulto está formado por el adulto egoísta y el adulto altruista. El adulto egoísta es el ego y el adulto altruista es el simbre. Pero ambos pueden tener energías muy bajitas, más bajas que el yo padre o el yo niño. Y entonces esto se llama contaminación. Y obviamente los que contaminan son los yo padres o los yo niños predominantes. La palabra predominante quiere decir que la energía psicológica de ellos es mayor que el adulto constructor. Yo pasé mis primeros 50 años tratando de descontaminarme y también manejado por mi adulto egoísta que contaminaba a mi adulto altruista. O sea, mi ego manejaba mi simbre. ¿Está claro? Entonces, el primer ejemplo. Tengo hambre y quiero comer rico hoy. ¿Quién está hablando allí? El niño natural que contamina al adulto. Estoy asustado porque no tengo suficiente dinero. ¿Quién está hablando allí? El niño programado, que contamina nuevamente al adulto constructor. Tengo miedo que mi relación se esté acabando. Nuevamente el niño programado. Pobrecito o pobrecita, la voy a abrazar tiernamente. ¿Quién habla allí? El padre natural. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, mi amigo o Adelina, más todavía cuando se pone a acariciar a un perrito nuevo blanquito que acaba de tener? Esta gente es inculta y muy inferior a mí. No me interesa. Me voy de aquí. ¿Quién habla ahí? El padre programador, calificador, castigador, que contamina al adulto. Si logro ganarme su confianza y caerle bien, enseguida le pido el favor que me haga tal cosa o tal otra. ¿Quién habla allí? El adulto egoísta, que se aprovecha para contaminar al adulto altruista, que es el simbre, para obtener algo. Y es así por eso que el ego quiere, el ego no ama. El amor es puro, es del simbre. En cambio, el querer es siempre por un interés o incluso por un temor. ¿Están claros los ejemplos de asociación? Sí, señor. Cada uno de los diferentes estados del yo contaminante. Primera, disociación. Ejemplos. Mi adulto constructor, con predominio del simbre descontaminado, controla mi planta propia psicoespiritual. O sea, ya es la primera forma donde el adulto constructor empieza a manejar la cosa. Entonces, el primer ejemplo, soy el conocedor y el observador de mis pensamientos. El piloto automático de todo esto es mi ego. Entonces, ahí actúo reflexivamente, pienso, no acciono nada, solamente mi mente. ¿Por qué estoy sintiendo y pensando esto? Es algo que el simbre siempre debe hacer para distinguir quién es el que siente y el que piensa. Yo, simbre, o mi ego. Debo corregir este error y reparar el daño. Es una conclusión de la reflexión que el simbre hace disociado del ego. Quiero erradicar este antivalor de mi ego. Esto es otra decisión que el simbre puede hacer ya disociado del ego.
¿Quién dijo que tú, ego, eres mi verdadera identidad? Eres tan solo un pseudo yo, una conclusión que todos debemos de llegar. Mi ego, ese no soy yo. Te equivocas si crees que tu ego, que yo, que soy Simbre, voy a morir. ¿Por qué? Porque el Simbre nunca muere. El ego sí, el ego se disuelve después de la muerte. Y obviamente estos huesitos y esta carnita también se va a morir. Pero mi Simbre, que soy yo, que soy mi espíritu, nunca muere. Yo nunca nací biológicamente. Biológicamente lo que he hecho es reciclar y así por eso nunca moriré. ¿Quién habla? El Simbre. Para meditar necesito disociarme de mi ego. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. Vamos a otros ejemplos. Segunda disociación. Yo Simbre, dentro de mi planta propia psicoespiritual, observo mi ego. Lo haré durante los ejercicios de visualización para reprogramarme, observando a mi ego con detenimiento, cada detalle de las submodalidades de la programación neurolingüística que mi ego suele utilizar. Hay que aprender programación neurolingüística, pero no se preocupen que en este taller todo lo concerniente de la programación neurolingüística que tenga que ver con la meditación lo van a conocer. Lo haré cuando la meditación de inteligencia espiritual relaje mi cuerpo, observe cada detalle del mismo al recorrerlo, focalizándome en mi respiración. Una de las cosas que uno tiene que hacer al empezar la meditación es relajar el cuerpo, ponerse cómodo, ojalá sin apoyar la espalda y observar cada parte del cuerpo. Los pies, las piernas, las rodillas, los músculos, observar la cadera, el bajo vientre, el pecho, la espalda, el cuello, el cuero cabelludo, la cara, los ojos, la nariz y obviamente el interior del cerebro si lo podemos visualizar. Y allí es donde empezamos a focalizar. Vamos a mandar el cuerpo a un segundo plano. Tú no eres mi yo, tú eres mi cuerpo y yo mando, te vas a descansar. Y lo mismo vamos a hacer con el ego. Cuando mi ego aflore con pensamientos egoicos, me pica aquí, me pica allá, me quiero mover, ya no me aguanto, me quiero ir, lo que sea, lo que el ego quiera, tengo hambre, quiero tomar algo, me voy de aquí, voy a hablar con tal persona, voy a usar el celular, todo lo que el ego aflore al segundo plano. Y voy a observar tanto al cuerpo con mi ego como si fueran objetos, con ecuanimidad, con indiferencia, y los pasaré a un segundo plano de mi conciencia. Esto es algo intermitente. A cada momento hay que volver a amarrar a la loca de la casa. En todo momento el Simbre tiene que volver a tomar control, porque el ego es algo que es muy difícil de manejar. Hasta que ya uno madura en el proceso de meditación y ya lo hace casi que muy fácil. Pero al comienzo es muy difícil. Así que prepárense para eso. Tercera disociación.
Yo siempre, dentro de mi planta propia psicoespiritual, observo dos versiones de mi ego, actuando con la actual programación y con la nueva programación. Son dos formas, dos cortometrajes, uno de mi ego que hay que mejorar y el otro con el ego ya mejorado. Y vamos a hacerlo dentro de los ejercicios de visualización para la reprogramación, imaginando con detenimiento cada detalle de las submodalidades de programación neurolingüística usadas y por utilizar. ¿Qué son submodalidades? Empecemos hablando de las modalidades. Las modalidades de PNL son lo que veo, lo que oigo, lo que huelo, lo que degusto y lo que siento con el tacto. Y también lo que pienso en forma abstracta. Todas esas son modalidades. ¿Qué son submodalidades? Son variantes dentro de cada modalidad. Por ejemplo, lo que veo, si lo veo más nítidamente, si lo veo con más contraste, con más brillo, si lo veo en forma libidinosa, si lo veo en forma, digamos, pura, etcétera, etcétera. La submodalidad del oído, pues si es muy fuerte el sonido, si es muy bajo, si es muy suave, si es muy agradable, etcétera. La submodalidad del olfato, lo mismo, si es un aroma, si es agradable, si es un perfume, si es básicamente un olor desagradable, pestífero, lo que sea. Y la submodalidad del gusto, si es algo rico, sabroso, si no lo es, si es algo ácido, si es algo dulce, si es algo repelente, repugnante, lo que sea. La submodalidad del tacto, lo mismo, si es algo duro, si es algo blando, si es algo suave, si es algo agradable, etcétera, etcétera. Y muchas de estas submodalidades nosotros las usamos, pero hay otras que nunca las usamos y tenemos que aprender a usarlas. Todo eso van a mejorar la nueva programación del cortometraje que vamos a hacer. Cada uno de nosotros tiene diferentes modalidades que más usan. Por ejemplo, yo uso mucho la parte visual, pero también uso mucho la parte auditiva. Y lamento muchísimo que la parte auditiva se me esté deteriorando y necesito ayudas auditivas. Hay otros que son más visuales y no les gusta la música, no les gusta el canto, no les gusta sentir profundamente mensajes auditivos, sino todo lo quieren ver con los ojos. Eso es predominio de la parte visual. Al contrario, hay otros que predominan la parte auditiva, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de Alberto Santander, que hablaba muy pausado, eso es porque él tiene un predominio auditivo. Y cuando vemos que Néstor hablaba muy rápido, es porque él tiene un predominio visual más que auditivo. Estoy dando ejemplos, ¿no? Simplemente no con ganas de criticar a nadie. Muy bien. Entonces, lo haré durante la meditación, pero antes de eso tenemos que haber hecho ya los cortometrajes y editarlos. Y además de editarlos, tenemos que ponerle un rótulo
que normalmente lo podemos llamar nombre. Y cada nombre de esos rótulos vamos a llamarlo en mantra. Por ejemplo, en el caso de hablé de la intolerancia, ¿ok? Hago un cortometraje de mi ego intolerante. Y después hago otro cortometraje de mi ego tolerante. Y ambos son dos modelos mentales con un significado de fondo. Y ese significado de fondo lo rotulo con intolerancia y tolerancia. Y ambos forman mi mantra. Y en cada respiración estoy evocando el significado de manera críptica. Críptica quiere decir que no le voy a dar una semántica de palabras, sino que el significado es totalmente instantáneo y mental. Porque ponerlo en palabras toma mucho tiempo. Y por esa razón el mantra se evoca crípticamente. Y al evocarlo crípticamente le vamos a dar 6 segundos, 10 segundos como máximo, que es el tiempo que toma una respiración completa, de aspirar y de exhalar. Ese tiempo nos es más que suficiente para pronunciar mentalmente intolerancia y tolerancia. Y cada vez que digo el título del cortometraje, evoco críticamente el significado. Esto es algo que en cierta manera me lo he inventado, porque el método Silva pedía que cada uno evocara con palabras y con lujo de detalles el cortometraje completo de uno y del otro. Y eso podría demorarle a uno, por decir algo, 6 minutos. 3 para el primer cortometraje y 3 para el otro. Y para que funcionara había que hacerlo 200 veces. Pero pues 200 veces por 6 minutos son básicamente 10 por hora. Pues a 10 por hora, 220 son 20 horas. Nos tendríamos que pasar todo el día y dormir 4 horas. Entonces, obviamente no era funcional. Pero yo me inventé la manera de evocarlo en cada respiración. Y al hacerlo, entonces, esos 20 horas se vuelven 20 minutos. 20 minutos de meditación. Puede que no tenga la misma efectividad tan completa como hacerlo con el método Silva, pero si pudiera tener la cuarta parte de efectividad, yo creo que es más que suficiente, porque nosotros vamos a lograr eso en algunos días en que vamos a seguir meditando, ojalá 2 veces al día, una 20 minutos en la mañana y otra 20 minutos en la noche, y por algunos días vamos a ver los grandes resultados de eso. Yo he tenido grandes resultados de esto en muchas cosas, en la manera como encuentro las piezas que me faltan para armar el rompecabezas de los modelos de inteligencia espiritual, o cuando estoy tratando de mejorar algún achaque de mi salud, por ejemplo el síndrome de Sjögren, de boca seca y de ojo seco, que según el médico especialista me decía esto es incurable, y yo he mejorado más de un 50%. O cuando la periodoncista me decía sus dientes, 8 dientes de arriba y 4 de arriba, y 4 de abajo están muy flojos y se van a caer.
Si quieren se lo saco ya, o si no, vuelva en unos días, porque eso no va a durar más de 6 meses. Eso me lo dijo hace más de 20 años y todavía me han durado. Y incluso uno de ellos, que estaba muy flojito, lo tenía que soldar con pegante para que no se mueva. Y este último, el odontólogo un poquito comercialista, que era especialista en implantes, me lo cercenó. Y llamó a Adelina y dijo: señora Adelina, este señor necesita un nuevo implante porque ya este diente estaba tan flojo que lo corté. Cuando me dijo eso, le dije: no me has pedido permiso y me lo tienes que volver a pegar. Ya. Lo hizo y me fui. Y empecé a meditar para que se me peguen. Bueno, yo creo que me demoré 15 días. Después de 15 días, ese diente se llegó a pegar con la parte de la raíz y fluye por allí vasitos sanguíneos que hacen que se vuelva a mejorar la parte de la dentina del diente, que es un tejido duro, y también evite el necrosamiento, que es que el diente en esa parte se vuelva negro. Eso es comprobable. Yo me puedo mirar al espejo y no tengo nada necrosado. Y esto ha pasado hace 2 meses. Eso fue lo que le comenté un día a Alberto Santander. Y Alberto dijo: yo quiero aprender eso, yo quiero. Pero pues eso no es tan así como ir a la farmacia y pedir un medicamento y traerlo a la casa y tomárselo. Es mucho más complicado. Y por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Entendido? Cuando evoque crípticamente con un mantra anclado sin uso del lenguaje al pensar, la nueva programación que deseo implantar en mis estructuras básicas de conciencia y también en mis nuevos circuitos neurológicos, todo esto se llama plasticidad. Todo se tiene que hacer a través de un sistema de meditación llamado meditación de seguimiento, que requiere esta tercera forma de disociación. Cuarta y última forma de disociación. El simbre dentro de la planta propia psicoespiritual vibra como su mente evolutiva, entra en resonancia armónica total, ya no tiene más pensamientos egoicos, sin lenguaje, crípticamente y bajo profundo trance meditativo, para orar pidiendo a través del internet espiritual del bien. Ya hemos hablado de que este es otro descubrimiento mío. El internet electromagnético me ayuda a entender que el internet electromagnético es físico, pero yo he recibido muchísimas iluminaciones canalizadas y yo decía: ¿de dónde vienen? Y obviamente le puse un nombre. Vienen de lo que es el internet espiritual del bien. Hay un internet espiritual del mal también, que me imagino que lo canalizan muchos de los psicópatas, asesinos, criminales, etc. Entonces, cada quien tiene que aprender a conectarse con el internet espiritual del bien, por lo menos hasta la tercera disociación. También sirve para dar amor y desear la paz a todos los seres del universo. Esto lo hacemos en meditación de aquietamiento, que es lo que Virginia decía, es lo que yo más hago. Meditación de aquietamiento. Es para poder sentir amor
producir amor y poder postmeditativamente dar amor. Lo mismo, desear paz interior a uno mismo y desear y transmitir la paz hacia los demás. Para canalizar y recibir iluminación de este Internet espiritual, que es ya la fase cumbre de la meditación de seguimiento. Se puede llegar progresivamente a través de los diferentes niveles de jhana o samadhi hasta el máximo, que es el nirvikalpa samadhi, el nirot o el campo cero. Pero nosotros podemos hacer todo esto con la tercera disociación, y ese se llama un jhana intermedio, un savikalpa samadhi. Este savikalpa samadhi nos va a permitir perfectamente lograr amor, paz y conectar con el Internet espiritual del bien. Obviamente no para cosas muy complejas, que ya eso es propio de las personas que han sido grandes líderes de la humanidad. Pero nosotros, con mucha humildad y con mucha determinación y mucha paciencia y mucha constancia, podemos hacer hasta la tercera disociación y llegar a hacer todo esto en la medida que necesitemos hacerlo. 3 minutos, bueno, avancemos con esta otra. Las estructuras básicas de conciencia de la submente evolutiva o simbre debe estar en alfa. Ya expliqué que era alfa, ¿no? En un promedio de 12 ciclos por segundo de producción de campos magnéticos del tálamo. Esto se ordena visualizando las estructuras básicas psicológicas y biológicas, y también el periespíritu. Todas estas estructuras están en el espíritu y las conduce el periespíritu internamente o las emite externamente. ¿Cómo se emite externamente? A través de los chakras del periespíritu. Entonces, ¿cómo se recibe del exterior al interior? A través de los chakras del periespíritu. Cuando esto último pasa, se llama sexto sentido, que podemos también aprender a desarrollarlo con la meditación. Las submentes humanas dan instrucciones y el cuerpo absorbe lentamente el mensaje por psicosomatismo a través de las mentes de las células y las moléculas. Y así es como podemos nosotros hacer la sanación. Así es como yo pude sanar mis dientes, por ejemplo. El proceso de absorción se hace más rápido si se acompaña con visualizaciones de modelos mentales evocados crípticamente por mantras en cada respiración. Bueno. Esta lámina ya la hemos visto. Entonces, la visualización como herramienta mental se hace creando o mejorando recursos mentales para lograr una solución o una acción. Esto va a traer beneficios psicológicos y beneficios físicos, como la creatividad del Internet espiritual, la estrategia para actuar profesionalmente, la inventiva y el arte. El perfeccionamiento de motricidad, de deporte, de danzas, etc. La ecuanimidad en la vida y, ¿por qué no?, para la muerte.
porque como la muerte del cuerpo es un proceso, uno puede meditar para el momento en que me muera. Yo lo he hecho y cuando lo he hecho, créanme, me siento supremamente desapegado. Si mañana me toca morirme, incluso he visualizado que me están matando por fusilamiento o por ahorcamiento o porque me acabo de morir aplastado de un terremoto. Y esos diferentes tipos de visualización ayudan para que uno le pierda el miedo a la muerte. Eso se llama ecuanimidad. Y obviamente en la vida hay que ser muy ecuánime. También para el crecimiento del resimbre, para erradicar antivalores, para adoptar y desarrollar valores y virtudes. Por ejemplo, un antivalor es la intolerancia. Hay que buscar la tolerancia como valor y volverlo una práctica incondicional y habitual. Esta práctica incondicional y habitual se llama virtud. Tenemos que convertir la tolerancia en una virtud. Para ayuda de autocuración y erradicar disfunciones. Bueno, me quedé en la última, que también la visualización es una herramienta para beneficiar el renombre. Por ejemplo, recordar. Por ejemplo, bajar de peso, dejar de fumar, canalizar suertes en sueños. Algunas personas han logrado eso y se ganaron, qué sé yo, el chance, la lotería, lo que sea. Bueno, entonces estas cosas se pueden lograr con visualización. Para mí, bien importante es la creatividad, es básicamente la ecuanimidad, la erradicación de la pobreza espiritual a través de los antivalores que se van a erradicar para una riqueza de resimbre de virtudes y también para la autocuración. Ya ustedes también a nivel de la vida diaria, con el ego, pueden postmeditativamente mejorar el renombre. ¿Está claro? Muy bien. Condiciones para la visualización. Desee y espere con intensidad el objeto de la visualización. No desear ningún mal en visualización ni en sus pasos correspondientes. Que el objeto de la visualización lo beneficie o sea cada vez más altruista. Merecer por justicia restitutiva el objeto de la visualización. Yo siempre pido que, pues ojalá mis dientes no se caigan porque no quiero dar conferencias desmuelado, por decir algo. Es un ejemplo que debo merecer el objeto de la visualización. Liste los beneficios y el guión de visualización bajo alfa. Tómese su tiempo para la visualización. 15 a 20 minutos cada vez, ojalá 2 veces diarias o más. Sea imaginativo, rico en detalles, con realismo. Que vea, escuche, pruebe, toque y huela la visualización, con todas las modalidades y las submodalidades que más correspondan en PNL. Sienta los efectos que ocasionará la visualización. Acompañe las repeticiones de visualización con frases positivas, siempre
proactivas. No haga frases que comiencen con no, con nunca, aunque sea negando lo malo. No, es mejor ensalzar lo bueno. Aliente la creencia que es posible realizarse. Mantenga la esperanza que se hará realidad. Eso se llama fe, pero es un tipo de fe basado en algo que uno acepta y tiene el convencimiento de que así va a suceder. No es una fe ciega, es una fe despierta, racional. Entonces, volvemos al cuadrito este, pero volvemos al cuadrito para hablar primero de que este cuadro del centro que estoy señalándolo con el puntero es vital para la meditación con visualización. Y esto vamos a pasarlo al espíritu para que se creen EBCs premeditativas que van a optimizar las CNS para que se repita la meditación o visualización dentro de la primera fase, que es la parte cerebral, y podamos sacar la loca de la casa del camino y para podamos mantener el cuerpo quieto. Pero también este proceso tiene un efecto en que por este lado, siguen aquí el puntero, por este lado se llega a los circuitos neurolingüísticos para mejorar lo que oímos, lo que leemos, y también a los circuitos neurolingüísticos para hablar, para escribir, para hacer mímica, y esto funciona a nivel de orden motriz que nos va a ayudar a la acción que tenemos que hacer para la realización de la obra. Pero también cuando hemos meditado, hemos mejorado la percepción y esto nos va a servir para los circuitos neurológicos de las amígdalas que segrega corticotropina, amígdala cerebral, que va a actuar sobre el hipotálamo, que es otra organela del cerebro, que segrega más corticotropina, y a través de eso vamos a segregar en la hipófisis adenocorticotropina, que a su vez va a inducir a las glándulas adrenales a segregar cortisol, que es el neurotransmisor que nos va a ayudar a estar alerta conscientemente y a producir más y mejor las cosas. Pero obviamente cuando estamos en la meditación y pasamos todo el proceso mental, entonces llegamos básicamente a la codificación magnética del cerebro, que recibe las emisiones de pensamientos, y aquí hay una flechita que va a activar la parte neurolingüística para poder mejorar lo que estamos haciendo, hablando o escribiendo. Y también llega a mejorar el hipotálamo, y también puede llegar a mejorar el sistema nervioso autónomo simpático, que estimula al sistema parasimpático o lo inhibe. El simpático estimula y el parasimpático inhibe toda la fisiología metabólica del cuerpo a través del sistema nervioso. Entonces miren cómo todo este proceso actúa, ya completando esta parte que no les había explicado al comienzo, pero que se puede potenciar a través de la meditación, que va a ayudar a percibir mejor
incluso dentro de lo periespiritual, para llegar a transmitir órdenes a la parte de las CNS neurolingüísticas, de la amígdala, del hipotálamo, de la hipófisis, de las glándulas adrenales, y a través de el proceso para mejorar el sistema nervioso autónomo simpático, que estimula el metabolismo y la fisiología, y el parasimpático, que lo inhibe cuando hay un exceso, por ejemplo, de azúcar en la sangre, o inhibe, vamos a decir, el cortisol, que nos vuelve demasiado proactivos y no nos deja dormir. Es un descanso equilibrante. Entonces, así las cosas, pasamos al siguiente cuadro. El mecanismo de la visualización. Durante el proceso de una visualización ya en beta, o sea, cuando estamos con el cortisol funcionando el ego, la submente psicológica del ego puede estimular los circuitos del cerebro que trabajan para la percepción y hacer la neurolingüística, y también mejorar la actuación de las emociones y el somatismo del cuerpo. Acuérdense que emoción proviene del ego, afuera, moción, movimiento. La emoción nos hace movernos hacia afuera. Y lo somático viene de soma, que tiene que ver con el cuerpo, con lo material, con la salud. ¿Ok? Pueden crear cambios optimizantes en circuitos neurológicos sinérgicos, y estos cambios se llaman patrones de acción fija motrices, que se hacen por potenciación a largo plazo, que son todos fenómenos que la neurociencia reconoce y maneja. Entonces, la potenciación a largo plazo se llama PLP, y los patrones de acción fija se llaman PAF. Esto se puede optimizar en las CNS a través de los cambios de visualización. Bajo trance meditativo, la submente evolutiva del Simbre puede potenciar los efectos anteriores, como el foco de una meditación de seguimiento, al que premeditativamente se ha preparado la escena de la visualización con disociación, ojalá llegando hasta la tercera, y se ha anclado con PNL los mantras que vamos a evocar en cada respiración. Todo esto lo vamos a hacer prácticamente en un taller de meditación con IES, que vamos a hacer próximamente. Nuevamente volvemos a la película What the Bleep Do We Know, en donde hay otros pasajes de la película donde William Tyler, Joe Dispenza, Michael Ledwig y J.Z. Knight ayudan a comprender el efecto de intención y el convencimiento en los CNS y en la interconexión universal para crear cosas. ¿Qué vamos a crear? La realidad mediante la visualización mental. O sea, vamos a sentir que la realidad la podemos manejar nosotros. Podemos cambiar la percepción, que muchas veces es una percepción incolora, insípida, que no sirve, y le damos color a la vida. Vamos a hacer que todo se vuelva mucho más útil y más positivo.
La visualización sirve para canalizar y meditar bajo trance meditativo en seguimiento al evocar una previsualización. Entonces decíamos que bajo trance meditativo, al evocar una previsualización, esta aflora como foco de la concentración del simbre en forma críptica, sin lenguaje. Para eso hay que usar como mantras en cada respiración los MMs, los modelos mentales. Los pensamientos, desde la estructura básica de conciencia del simbre en este caso, se emiten por los chakras para comunicación como prana externo hacia entidades mentales externas. Es así como funciona el manejo de los que saben hacer Reiki de segunda, que es el Reiki a distancia, y el Reiki de tercera, que es el Reiki de espiritualidad mente a mente con otras mentes desencarnadas, e incluso con la telepatía en forma más simple que a veces uno es capaz de hacer. Han visto casos de madres e hijos que telepáticamente reciben mensajes, o de gemelos, hermanos gemelos, vitelinos, que a distancia telepáticamente se transmiten sentimientos y emociones. Bajo la ley de la justicia restitutiva, las entidades mentales superiores que están en capacidad de ayudar, desde Jesús de Nazaret espiritualmente y todos los arcángeles y ángeles, pueden, a través del interés espiritual, crear inducciones telepáticas en los individuos que necesiten esto. Se crearía así, con el tiempo, si todo el mundo dominara esta técnica, masa crítica de millones de personas para lograr los beneficios visualizados o los cambios o la ocurrencia del suceso deseado. La energía sigue al pensamiento. Con la energía informática transmutable entre los 4 códigos mentales. ¿Cuáles son los 4 códigos? El código cuántico molecular para manejar, en este caso, los alimentos y las toxinas en el cuerpo, y movilizar incluso las células del sistema inmunológico. Podemos, en el segundo código, que es el código celular biológico, pues manejar células, tejidos, órganos y sistemas para mejorar dentro del sistema simpático y parasimpático nuestra salud. Y podemos, a través del tercer código, que trabaja el ego principalmente dentro de la parte psicológica, hacer lo que tenemos que hacer todos los días. Y también el cuarto código, que es el código evolutivo, donde el simbre actúa para trascender el ego y actúa también para mejorar los 3 códigos anteriores a través del tiempo, haciendo la evolución perfectible de todos estos 3 códigos mentales anteriores. Así, transmutando la energía informática que podemos hacer, los 4 códigos mentales pueden llegar a tener masa crítica para con los demás, para poder sanarnos, para crecer espiritualmente. Esto era el gran descubrimiento de Buda antes de morir. Él dijo: no vamos a trabajar solamente el pequeño vehículo, el Theravada, el Hinayana,
sino vamos a de aquí en adelante hacer que lo que sabemos hacer sea para todos los demás. Y vamos a crear una escuela que se llama Mahayana. Maha es grande y Yana pues es básicamente la salud que vamos a poder lograr mental y corporalmente para que incluso el espíritu sea el que maneje y no el ego el que maneje. El espíritu, por decir simple. El pensamiento se potencia con la visualización y se sinergiza con la programación neurolingüística. Nuevamente, el señor Dispenza, que es uno de los científicos de la película What the Bleep Do We Know, destaca la importancia sobre la observación que cambia la realidad de lo observado a un nivel microscópico. Todo esto se volvió viral en un momento hace un par de años y me acuerdo que mi hija mayor me dijo: papá, acabo de aprender a meditar con un método innovadorcísimo del doctor Joe Dispenza. Y cuando me explicó, le dije: mira, esto yo mismo lo he venido desarrollando muchísimo tiempo atrás, no hace 2 años, sino hace 20 años que lo estoy mejorando. Así que miren la importancia de lo que acabamos de ver. La observación es la clave. No existe separación entre mente y realidad. Toda observación afecta los campos cuánticos de la materia. Por ejemplo, la sanación espiritual, que es la sanación más compleja, más difícil. No sé si han oído hablar de esta, porque hay sanación pránica, hay sanación de Reiki, hay sanación de Chi, hay otros tipos de sanación ya más digamos, densas, como la cristaloterapia, la aromaterapia, las esencias florales, la otra que se llama homeopatía, etc. Pero la sanación espiritual es la más difícil y lo practican unos curanderos muy especiales. Yo fui objeto de una sanación espiritual muy simple. Me operé de un huesito que tenía en la rodilla y se me sanó un pedacito de hueso que se me había roto y estaba ahí flotando. Pero la sanación espiritual es la que practicaba Jesús de Nazaret, por decir algo, para curar enfermos. La que practicaba él para resucitar muertos catalépticos. Pero pues esa sanación espiritual también se ve como milagros en paralíticos que se ponen a caminar y cosas así. Esta sanación espiritual también tiene que ver con campos cuánticos de la materia de fondo, que es las moléculas dentro de las células. La realidad requiere la participación de lo material y lo subjetivo mental para focalizar energías. Lo micro responde a la energía mental de la observación al colapsar la función de onda y entrar en resonancia para cada meta que nos propongamos. Desarrollando la habilidad adecuada, la observación de lo micro termina afectando lo macro, o sea, por ejemplo, la salud del cuerpo. Cada individuo, cada enfermedad, cada órgano emite un código de frecuencia pránica. Sabemos que prana es la vibración informática que emite la mente para que fluya a través de los ductos periespirituales y meridianos para que llegue a los terminales de
cada partecita del cuerpo a través del órgano general que se llama endotelio. Y así, con ese código de frecuencia pránica, se logra ciertas condiciones que por resonancia armónica se pueden detectar para las enfermedades de cada órgano. El universo está interconectado por una complejísima cadena de pensamientos resonantes que los ángeles sincronizan. La próxima semana vamos a hablar de la sincronización que hacen los ángeles y cómo podernos conectar con ellos. Los ángeles y arcángeles son seres superiores que podemos desmitificar muchos de los fenómenos que algunos profetas e incluso Jesús de Nazaret ha querido hacer o ha hecho, pero también vamos a encontrar falacias de estos fenómenos que son errados, que son mentiras o que son mitos, que incluso muchos de ellos se le ha atribuido dentro de la religión cristiana, nada menos que en el Nuevo Testamento a Jesús de Nazaret. La visualización entonces es un poderoso instrumento de comunicación interna y externa hecha por resonancia armónica. Volviendo a los ángeles, nosotros vamos a utilizar los ángeles para que nos ayuden evocándolo como fuentes del Internet espiritual del bien. Incluso a través de la oración meditativa podemos hacerlo hasta con el propio Jesús de Nazaret. O si alguien quiere, lo puede hacer con Buda o lo puede hacer con Krishna. Muy bien, entonces esto ha sido todo por hoy. Hemos podido desarrollar el primer módulo. No sé cómo les ha parecido a los sobrevivientes de esta reunión, si han tenido o no han tenido una comprensión de esto. ¿Qué dicen ustedes?